Compartir la palabra de Dios y estudiar la palabra juntos es un viaje que nos va a llevar a descubrir cada proyecto, cada plan y cada propósito que Dios ha puesto en nuestra vida para que podamos desarrollarlo. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y para el beneficio de los que nos rodean. Por lo tanto, la fe es el elemento esencial que nosotros requerimos para poder ejercer cada capacidad, para poder desarrollar cada talento o ministerio que Dios ha puesto en tu corazón. Necesitas tener la plena confianza de que Dios también te ha provisto dentro de tu persona todas las cualidades para llevar a cabo dicho propósito. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también la fe es el tesoro que tú y yo debemos de cuidar y de resguardar, y que sin lugar a dudas el pastor de los hebreos, al escribirles esta carta, los está llevando a concientizarlos, a que analicen lo importante de la fe y también a que nos demos cuenta que hay dos tipos de personas. Hay quienes cuidan la fe y hay quienes descuidan esta fe. Pareciera que esta es la forma en la cual se divide o cómo la Biblia mira a cada uno de los seres humanos, los que cuidan la fe y los que nos cuidan la fe. La lectura para el día de hoy es Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al versículo 19. Vamos a leer juntos Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al versículo 19. Como te recomiendo cada vez que iniciamos un episodio en este estudio, puedes tomar un tiempo, por favor. Ve a la palabra de Dios, a la Biblia que tienes, ya sea en el teléfono, en la tablet o en audio, o simplemente si lo tienes de una manera física y puedes subrayar versículos que te llamen la atención. Toma un momento, por favor, y estudia lo que la Biblia dice. Y en base a esta lectura vamos a estar haciendo los comentarios y vamos a reflexionar un momento acerca de lo que el Señor nos da. Una de las formas en las cuales podemos nosotros dirigirnos al Señor es a través de la oración y decirle que Él hable a nuestra vida. Mientras lees la palabra del Señor, decirle: Padre, pongo en tus manos mis necesidades, pongo en tus manos mi pensamiento, deseo que hables a mi vida, quiero tomar una decisión correcta, sé que tú deseas hablarme, sé que tu palabra es para mí y quiero realmente recibir cada uno de los mensajes y cada uno de las promesas y también, Señor, ¿por qué no? Una de las reprensiones que puedas tener para mi vida. La palabra de Dios siempre nos ayuda, así que toma un momento, si tienes el tiempo hoy, lee por favor este pasaje y si no lo puedes hacer en este momento, te invitaría a que lo hagas después de escuchar la reflexión, cuando llegues a tu casa y estés en un lugar tranquilo. Toma unos minutos y lee el pasaje. Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 19. Como comentábamos hace un momento, hay dos tipos de personas. En la vida pareciera que hay dos tipos de personas, las que cuidan la fe en Dios y las que rechazan en cuidar esa fe. Hemos hablado de aquellos que desean seguir al Señor Jesucristo, rinden su vida a Él, se entregan al Señor, pero después de esto sigue el proceso de cuidar nuestra fe. Es el tesoro más valioso que tenemos. Nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de cuidar este regalo que hemos recibido. Y no es que Dios nos esté evaluando todos los días y nos esté diciendo: a ver, ¿cómo cuidas el regalo que te di? Porque entonces no sería un regalo. Nosotros cuidamos esta fe porque hemos entendido que es lo que nos da la fuerza, la capacidad, lo que le da vitalidad a nuestra vida para que avancemos juntos. Y el escritor de Hebreos, como leíamos en este pasaje, hace referencia a un episodio y menciona dos veces en las cuales el pueblo de Dios endureció su corazón para obedecer a Dios. Mientras que Moisés cuidó la fe en Dios, también hubo quienes no quisieron aceptar ese cuidado. El escritor de Hebreos entendió esta historia. Por eso es que nos la deja a nosotros y concentró en atender los que sí aceptaban el cuidado que él proporcionaba. Pero también estaba consciente de que su cuidado y enseñanza llegaría a oídos de algunos que no estaban interesados en ser cuidados. Él sabía que iba a haber dos tipos de auditorio: aquellos que deseaban cuidar esa fe y aquellos que deseaban ser cuidados, inspirados y guiados por otras personas, pero había otros que no iban a querer aceptar la guianza ni tampoco cuidar su fe. Esto es algo muy interesante porque siempre es así.
Aún dentro de una congregación donde tú estás, si formas parte de una iglesia, aún en la misma familia, aún en el mismo trabajo, vas a encontrar este tipo de personas que desean que todo sea cambiado y transformado, pero no anhelan realmente cuidar la fe, ni tampoco crecer en la fe. La palabra de Dios nos marca cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia. No le dice esfuérzate por la gracia, ni esfuérzate por alcanzar la gracia, sino que le dice esfuérzate en la gracia. Ya estás dentro de la presencia de Dios, ya eres parte del cuerpo de Cristo, pero esfuérzate ya ahí mismo para conocer cada día más al Señor. No para estar juzgando a otros, no para estar condenando a otros, porque la fe no crece conociendo los errores de los demás. La fe crece descubriendo las virtudes de Dios. Y eso lo logramos a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso el escritor de Hebreos viene haciendo referencia a este pasaje de Éxodo 17 del 1 al 7 y también donde el salmista habla y dice, no endurezcan su corazón. Porque un rechazo de la dirección de Dios de parte del líder, que era Moisés, y un rechazo a los mandamientos de Dios, llevó al pueblo a otro rechazo. Y esto tuvo como consecuencia un malestar, después la duda y terminó en rebeldía e incredulidad. Y el pueblo no pudo entrar y ver las promesas que Dios les dio porque ellos habían dudado, habían hecho que creciera la incredulidad, pero si te fijas, viene una consecuencia. Primero es el rechazo a obedecer a Dios. Después mi corazón se endurece un poco más y lo vuelvo a rechazar. Después se vuelve malestar, ya no quiero nada con Dios. Y esto se torna en una incredulidad, es un proceso. En ocasiones en nuestra vida hay áreas en las cuales nosotros empezamos a rechazar el mandamiento de Dios. No, es que en esta área Dios no debe de entrar. Es que aquí yo no creo que deba de obedecer. Es que esta parte yo creo que a mí no me corresponde. Empezamos a seccionar nuestra vida y creemos que tenemos el derecho y la libertad de elegir en dónde sí obedecer a Dios y en dónde no obedecer a Dios. Pero cuando yo empiezo a rechazar el mandamiento de Dios sobre mi vida, cuando yo inicio a rechazar en ciertos aspectos, un rechazo me va a llevar a otro, me va a llevar a otro, y al final de cuentas termino en incredulidad. Y la incredulidad me impide disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué rechazaríamos al que nos ofrece cuidado verdadero de su fe en Dios? ¿Por qué vamos a rechazar? ¿Por qué no vamos a valorar a quien nos está guiando a través del Señor y a través de la palabra? Si alguien está cuidando tu fe, valóralo. Y la pregunta no solamente sería ¿por qué rechazamos a quien nos guía?, sino ¿por qué rechazaríamos el cuidado eterno que Dios nos ofrece a través de su Hijo? ¿Por qué vamos a dudar de Dios? ¿Por qué tenemos que dudar de la dirección del Señor? Creo que al estudiar la palabra de Dios hay pasajes en los cuales vamos a tener dudas y es bueno, vamos a preguntarnos y vamos a cuestionarnos. Eso está excelente, Dios no se ofende por ello, nos estamos esforzando en la gracia. Parte del crecimiento y del desarrollo espiritual también está muy ligado a tu capacidad de razonar. Dios no se ofende cuando cuestionamos la palabra, pero sí es bueno cuestionarnos también a nosotros. ¿Por qué debería de rechazar la dirección del Hijo de Dios? ¿Por qué debería de rechazar el eterno cuidado que viene de parte de Cristo? No lo debo, no puedo rechazarlo. Es algo que tú y yo debemos de preguntarnos día tras día. Porque el enemigo siempre tratará de desanimarte y el enemigo siempre usará la estrategia de que dudes y de que desistas de la guianza de Dios. El pueblo de Dios empezó a dejar por un lado la instrucción de la palabra y quería complacer solamente sus deseos. Y está bien, lucha por tus sueños, esforzarte por lo que quieres. Muchas veces, la mayoría de las veces, Dios no va a estar peleado con tus sueños. Pero ellos estaban rechazando la dirección de Dios. No querían seguir los mandamientos de Dios. Y cuidar la fe en Dios es obedecer a Dios. Si hay pecado y si vivimos bajo el dominio del diablo, ¿qué haremos? ¿Aceptaremos el rescate que Dios nos ofrece en su Hijo o lo rechazaremos? Vamos a aceptar el rescate de su Hijo. Es lo que el escritor de Hebreos está tratando de cuidar en su audiencia y en nosotros. No descuides la fe
y el descuidar la fe inicia cuando empiezas a rechazar a Dios en algunas áreas de tu vida. Cuidemos nuestro corazón y llevemos esto. La pregunta sería, ¿soy de los que cuidan su fe en Dios y la de los demás? Ahora, ¿cómo sé que soy este tipo de persona? Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.